Esta es la segunda parte del análisis completo de una función. Ya hemos analizado todo lo que podíamos a partir de la función. Tenemos aquí los pasos previos, el dominio, puntos de discontinuidad, asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, y una primera representación gráfica, la simetría, los puntos de corte. Y lo que vamos a hacer en esta parte es exprimir todos los resultados posibles a partir de la primera derivada. En primer lugar, el cálculo de los extremos locales. Vamos a calcular la condición de extremo, que es que la primera derivada se anule. O sea, vamos a calcular los ceros de la primera derivada, como se indica aquí. Tenemos que realizar la primera derivada. Es una función racional en la que tenemos un numerador, un polinomio, y en el denominador otro polinomio. La primera derivada es, como marco aquí, a continuación, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y partido todo ello por el denominador al cuadrado. Haciendo simplificaciones, nos queda la expresión que veis aquí a la derecha, y es que resulta x cuarta menos 3x cuadrado entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. La condición de extremo, entonces, que se debe cumplir es la siguiente. f' de x igual a 0. La primera derivada es igual a 0. Como es una función racional, el denominador pasa multiplicando al 0. Es decir, esta parte de aquí, el denominador, pasa multiplicando al 0, de manera que lo único que se tiene que anular es el numerador. X cuarta menos 3x cuadrado igual a 0. Despejo un término común, x cuadrado, que multiplica x cuadrado menos 3, lo cual me conduce a dos ecuaciones distintas. Una de ellas es que x vale 0, como tengo aquí señalado, y la otra es la solución de x cuadrado menos 3 igual a 0, que ya se hace mentalmente, es igual a más menos la raíz de 3. Así pues, tenemos tres extremos posibles en x igual a 0, y en x igual a menos raíz de 3, y en x igual a más raíz de 3. Vamos a eliminar las partes marcadas y vamos a continuar con la caracterización de estos extremos. Para caracterizar el extremo, es decir, decir de qué tipo es, tenemos que calcular la derivada segunda. Es decir, tenemos que calcular f'', que es la derivada con respecto de x de la primera derivada que ya tenemos calculada previamente. Tenemos que repetir la operación, es un cociente, así que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que ahora es una función potencial, está al cuadrado. Por eso al derivar el denominador nos queda 2 por x cuadrado menos 1 elevado a 2 menos 1, que da potencia 1, por eso no la escribo, por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que es x cuadrado menos 1, y la derivada es 2x. Finalmente dividimos por el denominador al cuadrado, x cuadrado menos 1 a la cuarta. Podemos simplificar algo esta ecuación porque nos encontramos factor común x cuadrado menos 1 en todos los términos, aquí, aquí y aquí. Simplificando uno de los paréntesis x cuadrado menos 1, nos queda x cuadrado menos 1 al cubo en el denominador, y operando con el numerador consigo simplificar hasta este resultado que vemos aquí. 2x cubo más 6x entre x cuadrado menos 1 al cubo. Vamos a borrar estas marcas y analicemos el signo de la segunda derivada. Tengo aquí un esquema de las condiciones que tenéis que conocer para caracterizar los extremos. Si la derivada segunda es 0, y en este caso la derivada segunda evaluada en el punto 0, recordad que son nuestros puntos a estudiar, los puntos que tenemos que estudiar son x igual a 0 y x igual a más menos raíz de 3. Si evaluamos la segunda derivada en 0 es igual a 0, lo que significa que es un punto dudoso. Podría ser un punto de inflexión, eso lo determinaremos más tarde.
En el caso de raíz de 3, la segunda derivada evaluada en raíz de 3 es positiva y esa es la condición para que sea un mínimo, como tengo marcado aquí. Y la segunda derivada evaluada en menos raíz de 3 es negativa, así que en x igual a menos raíz de 3 hay un máximo. Ya tenemos pues resuelto este asunto y vamos a continuar con el siguiente apartado, que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello tenemos que calcular el signo de la primera derivada en los intervalos importantes que hay que estudiar de la función. ¿Cuáles son los intervalos que tenemos que estudiar? Pues como hay dos extremos locales, tenemos un máximo y un mínimo. Aquí los tenemos señalados. Tenemos aquí el máximo y aquí el mínimo en x igual a raíz de 3. Y aparte tenemos dos discontinuidades en menos 1 y más 1. Los intervalos que tenemos que estudiar son los que se hallan entre estos puntos, es decir, los que tenemos aquí destacados. Desde menos infinito hasta menos raíz de 3, que es el número más pequeño, en el eje de abscisas. Desde menos raíz de 3 a menos 1, desde menos 1 a 1, de 1 a raíz de 3 y de raíz de 3 a más infinito. No necesitamos escoger puntos en cada intervalo para estudiar el signo, porque en algunos casos lo tenemos claro. Por ejemplo, en x igual a menos raíz de 3, como señalo aquí, hay un máximo. Por lo tanto, sabemos que a su izquierda es creciente y a su derecha es decreciente. Y tenemos ya aquí escritos los intervalos con la monotonía, es decir, diciendo si es creciente o decreciente. No hace falta sustituir valores del intervalo en la primera derivada. Conocemos el crecimiento y decrecimiento porque están a izquierda y derecha de un máximo. Ocurre lo mismo con el mínimo. A la izquierda de un mínimo la función tiene que ser decreciente. Tenemos el punto x igual a raíz de 3 es un mínimo. Obviamente en el intervalo que está a su izquierda tiene que ser decreciente, si no, no sería un mínimo, y a su derecha tiene que ser creciente. Nos queda, sin embargo, un intervalo dudoso para estudiar, que es el menos 1, 1. En este intervalo no sabemos lo que ocurre, no hemos podido caracterizar el punto x igual a 0, y como es dudoso, lo que tenemos que estudiar es el signo de la derivada, de la primera derivada, en cualquier punto del intervalo. Estudio, por ejemplo, el punto 1 medio, que he escogido aquí, lo tengo aquí marcado, está dentro del intervalo menos 1, 1, y lo vamos a sustituir simplemente en la primera derivada. Aquí tenemos la condición, si la primera derivada es positiva, la función es creciente en ese punto, si la primera derivada es negativa, la función es decreciente en ese punto. Sustituimos pues en la primera derivada que obtuvimos antes, que tenemos aquí, x cuarta menos 3x cuadrado entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Sustituyo el valor del punto en la función derivada y haciendo cuentas resulta ser negativo. Por lo tanto, en el intervalo menos 1, 1, tal como señalo aquí, la función es decreciente. Así pues ya tengo claro cómo es la función, tanto en el intervalo dudoso como en la zona de máximos y mínimos. Hay varios cambios de crecimiento y decrecimiento que repasaré al final en la gráfica. El siguiente paso en el análisis son los puntos de inflexión, pero como también corresponde el estudio de la curvatura, lo dejo para el siguiente vídeo.